¿Cómo ve la posibilidad al final de la Ucrania que se establezca si un ala del ejército toma el poder y trae la paz con Rusia, se una con esta al verse engañados? No, eso sería ya mucho. No, Ucrania queda como un estado tapón, que es un tema que estudiaremos también aquí en el canal, para qué son los estados tapones. Bien, Ucrania se quedará una vez derrotada. Me cabe la duda de saber qué harán las potencias de Europa Central. Si Polonia, Hungría y Rumanía y demás se quedarán con el trozo que tiene Ucrania de ellos o no. Y si recuperan la parte territorial que tienen, hasta qué punto se quedará Rusia con qué parte de Ucrania. Y entonces en qué se quedará Ucrania. Pero desde luego Ucrania se quedará como un estado tapón. A lo mejor puede que llegue a estar dentro de la Unión Europea, pero desde luego no creo que sea dentro de la OTAN. Eso no va a ser posible, ¿no? Y dice, ¿qué pasará con la deuda de Estados Unidos? ¿Esto no supone un talón de Aquiles? Pues esto nos lo pregunta Rubén Chirino. Pues sí, claro que no es un talón, no es que sea un talón de Aquiles, es que es el dólar, el petrodólar es el talón de Aquiles. La cuestión es, ¿quién es el mayor tenedor de deuda norteamericana? China. China no se puede permitir un desplome automático del dólar, porque las consecuencias y las repercusiones serían bíblicas. Y para empezar, por una posible caída del yuan chino, ya saben que China tiene dos monedas, porque China, claro, obviamente, si pierde todos los créditos que tiene en su favor invertidos en deuda norteamericana, la devaluación del valor del yuan sería importante y grave. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que tanto Rusia como China se plantean la caída y la sustitución, si no total, sí parcial del dólar, pero no de una forma drástica, radical o inmediata, sino a medio plazo. No sé si hay alguna pregunta más. Si no me preguntan nada más, me doy a la fuga, se lo aviso. ¿Qué papel Leo Batista me pregunta qué papel jugarán los países árabes en todo esto? Los países árabes, no se puede decir en general los países árabes, porque los países árabes son varios y mal avenidos, por aquello de los pleitos de familia. Los países árabes tienen en este momento el papel que tienen dentro de la OPEP, y desde los acuerdos de Abraham en adelante hay una buena parte de ellos, la parte importante, Arabia Saudí, que está tratando muy inteligentemente, Mohammed bin Salman está tratando de salir adelante, planteándose una época posterior al petróleo, ¿no? Entonces, esa época posterior al mundo de los hidrocarburos, Arabia Saudí está tratando de remontarla como poder económico, y eso le daría un papel importante a esos países que son productores de petróleo como países, si saben gestionar su capacidad financiera como países con una relevancia importante y de peso, pero solo en el caso de que realmente lo gestionen bien, pero no dejarían de ser por ello unas potencias regionales, y además unas potencias regionales cuyo poder sería precisamente su ubicación, el estrecho de Bab el-Mandeb y el estrecho de Hormuz, y el poder financiero que habrían concentrado. No es otra cosa. Me pregunta Rubén si desde Venezuela, si está tecnológicamente en los Estados Unidos, y no pone nada más. Sí, con respecto a Rusia y China. Ya lo he visto, que está la pregunta separada. Estados Unidos está en un momento en el que, en algunos aspectos, se está viendo superado, si no ha sido superado ya, que yo creo que sí, por China. Y en aspectos militares puntuales también por Rusia. Entonces, Estados Unidos en este momento... Mire, hay cosas que se pueden averiguar, por ejemplo, mirando el número de patentes.
¿Qué porcentaje de las patentes que se registran eran norteamericanas hace unos años y cuántas lo son ahora? Y el descenso es drástico. Estados Unidos ha llegado a ser lo que es precisamente porque tiene un sistema universitario de 2 niveles. Uno para tontos gringos, comedores de palomitas, en el que van a jugar al fútbol y dan saltos y salen de la universidad siendo semianalfabetos. Y otro, becado y con un sistema de financiación muy importante para todos los cerebros destacados no de Estados Unidos, sino del mundo. Estados Unidos, si algo ha sabido, ha sido captar el talento allá donde se encuentre. Y eso impulsó la economía de Estados Unidos y a la vanguardia tecnológica, pero cometieron un error. El error que cometieron fue abrirle las puertas a los universitarios chinos. Los chinos no iban a hacer como el resto, y la prueba la tienen es que se formaron y la inmensa mayoría volvieron a China, y además no solamente volvieron a China, sino que además han implementado aquello que sabían. China en este momento, por el hermetismo de su propio Estado, creo que nos queda mucho por ver. Insisto, les invito a que se hagan miembros del canal. Eso les permitirá el próximo día, en el próximo directo, comentar, porque no soy capaz de atender a todas las preguntas que hay, y las personas que apoyen el canal pues tendrán esa prioridad para poder preguntar, ¿no? ¿Y por qué será que la corporación RAM no tiene mucho material alrededor de las relaciones con China, a lo contrario con Rusia? Hombre, aunque solo sea por antigüedad. Es que usted piense que ellos ya pergeñaron toda la estrategia de toma de decisiones de la Guerra Fría en los años 50, cuando China no era objeto de atención. Por lo tanto, tiene una explicación, ¿no? Iago Vanderlei, no siempre. Roma era una potencia terrestre y Cartago era una potencia marítima. Bueno, pues Roma era una potencia terrestre, Cartago era una potencia marítima, pero al final Cartago se excedió, salió del ámbito naval, entró en el continente. Recuerde que Aníbal llegó a Italia, pasó delante de las murallas de Roma, fue derrotado en el suelo, y solamente cuando fue derrotado en el espacio terrestre, a continuación, y privado de todo acceso a los puertos, fue conquistado en su espacio, en el actual Túnez. Pero además, piensa una cosa, el hecho de que existan casos excepcionales, la excepción lo único que hace es confirmar la regla. Por lo tanto, eso no cambia la realidad. Entonces, si usted me quiere corregir a mí y que corregir a Alison, genial, ya lo ha conseguido, pero no es cierto, no es así. Las excepciones no cambian la regla, solo la confirman. Y además, en el caso de Roma y de Cartago, Roma previamente había ahogado el poder marítimo de Cartago. Si no, nunca hubiera podido invadir el territorio de Cartago y la ciudad. ¿Hay antecedentes de multilateralismo en la historia antigua? Pues sí. Por ejemplo, este caso que hemos visto de la guerra del Peloponeso. Hay un cierto multilateralismo, sobre todo en el periodo anterior. Luego, fíjense, en el periodo posterior a la guerra del Peloponeso hay una obra que yo les recomendaría a todos que leyeran. Y si no quieren leer la obra directamente, lean alguna novela o lean algo basado en ello, que es la Anábasis, la expedición de los 10.000, aquella retirada de Xenofonte desde Asia para volver a Grecia. Es apasionante la historia. Pero ya al margen de eso, sí, pero ese multilateralismo de vamos a llevarnos todos bien, vamos a ser todos buenos y vamos a compartir, no ha existido nunca. Ha existido algo lo más parecido posible cuando el coste de machacarle al otro era demasiado alto y no me convenía, porque llegar a un acuerdo con él era más razonable y me costaba menos. Pues entonces sí, si a eso lo queremos llamar multilateralismo, bueno. Pero verdaderamente ustedes piensen, en la actual situación, las inversiones que está haciendo China en cualquier lugar del mundo, ¿regala lo que hace? ¿O sencillamente construye una infraestructura, reactiva una economía porque espera sacar un beneficio y además se queda con la titularidad, la propiedad de lo que construye?
Pues ¿dónde está el multilateralismo ahí? Repito, la inmensa mayoría de las personas que estamos reunidas ahora mismo hablando somos contrarios o estamos cansados o nos oponemos al poder hegemónico norteamericano. En mi caso, como español, es lógico. Estados Unidos inicia su salida al exterior atacando a España y robándole a España pues muchas cosas. Cosas que se sentían muy dentro. Lógicamente no pueden esperar que los europeos, conscientes de que lo somos y que somos un continente ocupado como consecuencia de perder una guerra, pues estemos agradecidos. Los hay que sí, los hay que se venden a cualquier extranjero, pero no es el caso. Entonces nos oponemos a Estados Unidos. ¿Significa eso que queremos ser chinos y comunistas chinos? No, en absoluto. Cuando mucha gente me critica, dependiendo del directo o del día o de la intervención que haga, pues me acusan de ser comunista. O, bueno, en mi última intervención en el canal de Miguel Ruiz, me llamaron comunista 17 veces en el primer vídeo. En el segundo, por el contrario, bueno, en el primero, me llamaron facha 17 veces o al revés, y el otro comunista. ¿Por qué? Porque yo voy a hablar mal siempre de todos los partidos y de todo el mundo, porque ninguno recoge desde un realismo político lo que las sociedades europeas deberíamos estar haciendo, porque todos son literalmente, desde la extrema derecha a la extrema izquierda, desde Podemos a Vox, con todos los que pillen en medio aquí en España, unos vendidos. Pero si tú no eres un vendido, no te va a gustar ninguno, y cuando hablas mal de uno, el otro se piensa que eres de los contrarios. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y en cuanto a Hispanoamérica, las personas que me escuchan desde la esfera americana tienen que ser conscientes de su realidad geopolítica y de su historia. ¿Por qué? Porque si no lo son, no van a poder comprender su situación y no van a poder plantear opciones posibles razonables. Un ejemplo es Cuba. Cuba apostó por su independencia y su soberanía nacional. El que fuera bajo un régimen comunista o no es irrelevante, y automáticamente Estados Unidos ha estado machacando a la isla todo lo que ha perdido desde el año 59. Ese ha sido el precio que ha tenido que pagar por ser independiente. Vais a ser independientes, pero vamos a fastidiar la vida. Y han provocado la emigración de buena parte de la población cubana, que no ha podido quedarse en su país y que ha buscado dónde sobrevivir.